Maestros, buenas noches. Miren, quiero compartirles una información, aún en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que fue ayer 3 de diciembre, pero nos están pidiendo que hagamos en esta semana actividades pues, sobre la educación inclusiva. En mi caso, estoy compartiéndoles este video como parte de esas actividades que nos están pidiendo en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hice dos publicaciones en Facebook, en mi muro y en mi grupo, sobre la educación inclusiva y la neuropedagogía, que ese es un tema que tenemos que entrarle todos los maestros y más los que somos de educación especial, la educación inclusiva y la neuropedagogía. Porque yo publiqué, pues hace algunos días que los proyectos no estaban cuajando, los proyectos de la nueva escuela mexicana, que no estaban cuajando. Y hay un compañero de Coahuila, un doctor en educación, Roy Lafuente. Roy Lafuente, busquen en el Facebook. Roy Lafuente es un doctor en educación y él está de acuerdo. Y él también nos asegura que en la nueva escuela mexicana pues está fundamentada la nueva escuela mexicana, incluso el plan de estudios 2022, en la neurociencia, en la neurociencia. Y bueno, este, y pues hay que ver la neuropedagogía. Si la nueva escuela mexicana está fundamentada en la neurociencia, entonces hay que ver algo sobre la neuropedagogía. Y Roy Lafuente es un compañero que seguro va a ver este video. Le mando un saludo a Zacoahuila. Él va a estar del 4 al 6 de agosto del 2025. Él va a estar en Bogotá, Colombia, invitado hasta allá, hasta América del Sur. Y ese es el tema del que va a hablar de yo creo que de la neurociencia. Creo que ese es el tema del que va a hablar de la neurociencia. Entonces, este es un tema, yo le decía a él, este es un tema que tenemos que retomar los maestros más los de educación especial para poder orientar, sugerir, acompañar al personal de educación básica en las escuelas que atendemos, en las escuelas que atendemos. Este, dice Doris RG, buenas noches, profe Polo. Buenas noches, Doris. ¿Cómo estás, hija? Doris es una compañera de mi hijo Dante desde la escuela primaria, desde el primer grado de primaria que estuvieron juntos. Pues ya tienen como 32 años cada uno. Y bueno, saludos, Doris. Salúdeme a tu mamá, a la señora, que me va el nombre, a la señora Dora. Dile que le mando saludos. Maestros, entonces, quiero compartirles este tema, la educación inclusiva y la neuropedagogía. Es de un libro, es de un texto de Rosa María Esteban Moreno, Mercedes Blanchard Jiménez, Zuli Cuellar López y Leandra Fernández Procopio y Silvia Pizarro Elizón. Entonces, en el documento nos dice que la educación inclusiva es uno de los derechos humanos de mayor importancia si queremos contribuir a la creación de una sociedad donde cada uno tenga su lugar y ponga sus capacidades para su transformación. Algo sobre la lectura de la realidad y qué hay que hacer. Se trata de construir una sociedad que tenga en su horizonte trabajar por la equidad y la justicia social. La educación inclusiva se trata de construir una sociedad que tenga en su horizonte trabajar por la equidad y la justicia social. Todo esto, maestros, que vamos a comentar, va relacionado con la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es un tema que se trató
en los documentos de agosto del 2008 en plena reforma integral de educación básica de primarias. De ahí ya se hablaba de la pedagogía crítica y la pedagogía crítica es un tema que se está hablando ahora mucho en la nueva escuela mexicana. Yo les comparto la información. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, ese es otro asunto, pero yo les comparto la información. Entonces, la educación inclusiva se trata de construir una sociedad que tenga en su horizonte trabajar por la equidad y la justicia social. Nunca mejor que ahora podemos identificar los beneficios de una escuela de estas características para formar ciudadanos que sepan mirar a su contexto con el objetivo de beneficiar y ayudar para que cada persona dé lo mejor de sí mismo o de sí misma en beneficio de todos. Adecuar la educación a la realidad actual que vivimos, no desde la selección y o compensación para alcanzar una uniformidad y homogenización utópica e imposible, sino desde la atención y el respeto a la diversidad de todos los alumnos, sin excepciones, para lograr una verdadera igualdad de oportunidades que integre y acerque desde el conocimiento y la interacción a todos los alumnos. Es el reto actual de la escuela y de los profesionistas que la conforman. Eso lo dice Montaner en el año 2000 en un documento en la página 2. Entonces, adecuar la educación a la realidad actual que vivimos, bueno, pues eso hace que se le dé la atención y el respeto a la diversidad en todos los alumnos. Y todo esto va relacionado con el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana del plan de estudios 2022, el enfoque humanista. Y dentro del humanismo, pues la diversidad juega un papel muy importante. Para ello, o sea, para fortalecer, bueno, incluir a todos en educación supone realizar otros planteamientos teóricos que transformen y cambien los propios sistemas educativos. Fíjense, los currículos y el trabajo en el aula. Y como consecuencia, pues favorecer el desarrollo del potencial de todos y cada uno de los individuos. Eso implica, para incluir a todos en educación, pues se supone que hay que realizar otros planteamientos teóricos que transformen y cambien los propios sistemas educativos, los currículos y el trabajo en el aula. Todo eso implica la educación inclusiva. Déjenme ver aquí que puso Doris. A ver, muy bien. Sí, Doris, gracias. Tú le dices, por favor. Sí, estamos muy bien, gracias. Maestros, entonces, como consecuencia de esta inclusión y de otros planteamientos teóricos que transformen y cambien los propios sistemas educativos, como consecuencia, pues a que se va a favorecer el desarrollo del potencial de todos y de cada uno de los individuos, de de los alumnos. Entonces, pero para ello, pues no podemos partir de listones que ponen tope al crecimiento de nadie, de supuestos techos en el desarrollo de las personas, de procesos didácticos externos a la persona que pretenden conseguir el éxito educativo, o sea, sino que pues debemos partir de la evolución de conceptos como inteligencia y desarrollo, de plasticidad del cerebro, de posibilidades de aprendizaje de las personas y de la convicción de la modificabilidad cognitiva. De eso debemos partir. Lo voy a repetir, de la evolución de conceptos como la inteligencia y el desarrollo, de la plasticidad del cerebro, de las posibilidades de aprendizaje de las personas y de la convicción de la modificabilidad cognitiva a través de las múltiples interacciones que la educación debe favorecer.
Todo esto requiere superar conceptos, todo esto requiere superar conceptos de enseñanza basados en el almacenamiento de conocimientos, eso hay que superarlo, y de valoración de packs de buenos productos para el aprendizaje. Hay que pasar, superando eso, hay que pasar a una educación que valore la capacidad de cada persona para autoeducarse como una riqueza, haciendo que la educación sea el medio para facilitar herramientas para dirigirse a sí mismo desde su locus de control y desarrollar al máximo las posibilidades de su cerebro. La pedagogía, la neuropedagogía, porque ese es el tema, la educación inclusiva y la neuropedagogía. Bueno, pues la neuropedagogía contribuye al cambio de paradigma en los procesos de aprendizaje, pasando de un paradigma centrado en la ciencia externa al sujeto que aprende, que se dirigía a un supuesto alumno medio y que se centraba en la transmisión de conocimientos del profesor técnico. Bueno, hay que pasar de todo eso a un paradigma que enfoca su atención en el sujeto que aprende, con un profesor mediador que es capaz de mirar en profundidad a cada alumno para descubrir su funcionamiento, lo que sabe y lo que sabe con ayuda, que escucha y dé claves para que sus alumnos avancen de acuerdo, a su punto de partida, fíjense, a su punto de partida, y lo pone en relación con la realidad, con la ciencia, para que se produzca el aprendizaje significativo. Y aquí cuando dice, de acuerdo a su punto de partida, en la otra parte que yo le puse, segunda parte de la educación inclusiva y la neuropedagogía, en esa segunda parte viene hablando de las zonas de desarrollo de de Vygotsky. Viene hablando de las zonas de desarrollo de Vygotsky, por eso aquí dice lo que sabe con ayuda, que escucha y da claves para que sus alumnos avancen de acuerdo a su punto de partida. Y en las zonas de desarrollo de Vygotsky hay una zona por real, hay una zona de desarrollo próximo y hay una zona potencial. Y ahorita se lo voy a comentar. Se trata de unir conceptos de la psicología cognitiva. Fíjense, ya metimos a Piaget. Se trata de unir conceptos con la psicología cognitiva, con la pedagogía, como ciencia de la educación, en una nueva disciplina, neuroeducación. La neurociencia, por eso ahorita hay muchos alumnos, hay muchos compañeros que llaman los alumnos neurodivergentes. Hay muchos compañeros que ya utilizan el término de alumnos neurodivergentes o los grupos de alumnos neurodivergentes, y ahí van muchos alumnos. Entonces aquí se trata de unir conceptos de la psicología cognitiva con la neurociencia y la neuropedagogía, pues se trata de unir conceptos o conocimientos de la psicología cognitiva con la pedagogía como ciencia de la educación en una nueva disciplina que es la neuroeducación o neuropedagogía para saber cómo el cerebro aprende. Hay que saber cómo el cerebro aprende. Eso lo dice Pérez, Vargas y Juárez, perdón, Pérez, Vargas y Jerez en el 2018. Pero por ejemplo, Carballo es otro autor que nos menciona el documento. Carballo pues dice que la neuroeducación tiene en cuenta conocimientos sobre cómo funciona el cerebro del campo de la psicología. Se refiere a teorías sobre el funcionamiento de la cognición y de la conducta humana y del ámbito de la educación. La neuroeducación principalmente se centra en teorías y prácticas pedagógicas. Fíjense, la neuroeducación principalmente se centra en teorías y prácticas pedagógicas que explican cómo funcionan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso es muy importante. Cómo funcionan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque pues, los alumnos, todos los que están en educación básica, pues no se la van a pasar, no se la deben de pasar haciendo proyectos sobre la basura en el salón, la basura en la escuela, la basura en la colonia, o el agua contaminada, o los ríos contaminados, o los arroyos contaminados, porque esos son los temas que se están viendo y son los proyectos que se están viendo y no salimos de los mismos temas. Hay que ponerle mucha atención dentro del diagnóstico socioeducativo
ver, sí, las problemáticas sociales, pero ver las problemáticas educativas en las aulas. ¿Cómo están los muchachos en lectura, en pensamiento lógico, pensamiento matemático? ¿Cómo están en la comprensión lectora? ¿Cómo están en pues en todo lo que es pues esas habilidades de lectura y escritura? ¿Cómo están en lo de matemáticas? Por esto nos dice que pues en el ámbito de la educación, la neuroeducación principalmente se centra en teorías y prácticas pedagógicas que explican cómo funcionan los procesos de enseñanza y aprendizaje, y eso es muy importante. Entonces, aquí están tomando pues lo que es el funcionamiento de la cognición y de la conducta humana y el ámbito de la educación. Entonces, hay contenidos que, por ejemplo, la prueba planea, los contenidos que la prueba planea en español, en esa prueba planea se evalúan procesos cognitivos en español. Se evalúan procesos cognitivos. En matemáticas se evalúan contenidos. Creo que es formación cívica y ética, creo que esa es la otra materia que evalúan, pues ahí se evalúan, creo que competencias, entonces es muy importante. Y según Carballo, nos dice el documento que según Carballo, la neuropedagogía se alimenta de tres elementos. Uno, las neurociencias. Dos, la psicología cognitiva. Y tres, la pedagogía. Y tres, la pedagogía. Otra vez, la neuropedagogía se alimenta de tres elementos. Las neurociencias. ¿Qué sabemos de las neurociencias? La psicología cognitiva. Pues hay mucha información. Y la pedagogía. Bueno, de esos tres elementos se alimenta la neurociencia. Y eso tendremos que retomarlo. Hasta ahí es la primera parte que compartí en Facebook, en mi muro y el maestro iberoamericano. Pero déjenme, me voy ya a la segunda parte. Vayan a mi grupo, maestro iberoamericano, o a mi muro de Facebook, y van a encontrarse este tema, la educación inclusiva y la neuropedagogía. Primera parte y segunda parte. Todo lo hice ahora, pues hace 2 horas hice la segunda parte, y la primera parte la hice hace 7 horas, como al mediodía. Pero bueno, vámonos a la segunda parte. Entonces, en la segunda parte de lo que les publiqué, pues nos dice, está un poquito más largo, nos dice que conforme la enseñanza realice actuaciones centrales directamente en las funciones cognitivas, en las inteligencias y no periféricas, se estará dirigiendo a funciones cognitivas en las inteligencias y no periféricas, se estará dirigiendo a afianzar el núcleo central de la persona, su locus de control, que nos dará finalmente personas responsables, autónomas, creativas, críticas, pero por eso el profesor necesita varias cosas. Uno, conocer las neurociencias y el funcionamiento del cerebro. Eso es necesario. Necesitan, maestro, conocer las neurociencias y el funcionamiento del cerebro. Otra, necesita identificar las aportaciones que desde los años 70 del siglo XX fue haciendo la psicología cognitiva. Ahí ya nos está recordando a Piaget. Muchos de nosotros, como licenciados en educación especial, en la normal de educación especial, pues leímos mucho a Piaget y muchos a Vygotsky. Ok, esa es otra cosa. Entonces, otra vez, lo voy a repetir. Eh, el profesor necesita, uno, conocer las neurociencias y el funcionamiento del cerebro. Dos, identificar las aportaciones que desde los años 70 del siglo XX fue haciendo la psicología cognitiva, ya hablando de los procesos de desarrollo cognitivo, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en eso de la psicología evolutiva, bueno, hay que ver el mapa cognitivo y sus 7 parámetros. Vayan al muro y lean esto.
El mapa cognitivo y sus 7 parámetros. Es imprescindible conocer la formulación de mapas cognitivos que describen el acto mental en 7 parámetros. Contenido del acto mental, lenguaje o modalidad, fases del acto mental, operaciones mentales, niveles de complejidad, nivel de abstracción y nivel de eficacia. Son 7 parámetros del mapa cognitivo. Es interesante, maestros, es interesante. Nos dice aparte que es imprescindible, de estos 7 parámetros son imprescindibles para tener referentes a la hora de analizar y valorar los procesos de aprendizaje de cada alumno. Por ejemplo, el mapa cognitivo ayuda a entender cómo intervenir en los procesos de pensamiento, a comprender cómo elaborar tareas, a comprender las dificultades o las habilidades que tiene un alumno y a conocer cómo actúa cognitivamente para poder intervenir eficazmente. Aparte del mapa cognitivo, este, hablando de la psicología cognitiva, aparte del mapa cognitivo, hay que conocer las funciones cognitivas del acto, las funciones cognitivas del acto mental. En ese punto dice que estamos hablando de la necesidad de favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos en nuestros estudiantes y para ello el docente necesita entrar en los procesos de pensamiento. Hay que entrarle a los procesos de pensamiento para conocer cómo se aprende. Ayuda a precisar cuáles son las funciones del acto mental en la entrada, en el desarrollo, en la salida para poder comprender que necesita mejorar y manejar el desarrollo del pensamiento. Se trata de pasar de ver el producto en el output a contemplar el proceso de pensamiento mientras se está desarrollando, a contemplar el proceso de pensamiento mientras se está desarrollando. Por eso hay procesos de desarrollo de aprendizaje. Cada contenido tiene procesos de desarrollo de aprendizaje. Los contenidos de primaria tienen 2 PDA y los contenidos de preescolar y de secundaria tienen 3 PDA cada uno. Entonces es muy importante que esto lo retomemos. Maestros, aparte, hablando de la psicología cognitiva, aparte del mapa cognitivo, de las funciones cognitivas del acto mental, bueno, está la mediación. Y la mediación, aquí nos dice, quien es buen mediador conoce las aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples, la educación para la comprensión y las rutinas de pensamiento. El aprendizaje basado en el pensamiento, el aprendizaje basado en el pensamiento, ABP. Acuérdense que hay aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje en la indagación con el enfoque STEAM y el aprendizaje de servicio. Y aquí nos habla del aprendizaje basado en el pensamiento y las destrezas de pensamiento, las destrezas metacognitivas y pensar sobre el propio pensamiento, las potencialidades de la inteligencia emocional. Y que no lo es, pues puede progresar en ese conocimiento porque es ser buen mediador también se aprende, porque hacer buen mediador también se aprende. Miren, aparte de pues de eso, está hablando de la psicología cognitiva, entonces tenemos que revisar, aparte del mapa cognitivo y sus 7 parámetros, aparte de las funciones cognitivas del acto mental, aparte de la mediación, bueno, viene hablando de las zonas de actuación del profesor, y aquí es donde toma a Lev Vygotsky. Nos habla de la zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. Estos conceptos teóricos prácticos facilitan cómo acceder a los aprendizajes de los alumnos y a las capacidades y posibilidades que aún quedan por desarrollar, accediendo a la construcción del aprendizaje. Entonces hay que tener bien claro cuál es el desarrollo real, cuál es el desarrollo real del alumno, cuál es el desarrollo potencial y cuál es el desarrollo... No, hay que tener bien claro cuál es la zona de desarrollo real del alumno, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial a la que queremos llegar con estos alumnos. Entonces,
En estos cuatro aspectos, las zonas de actuación del profesor, la mediación, las funciones cognitivas y el mapa cognitivo con sus 7 parámetros, todo eso es muy importante conocer en la psicología cognitiva, Maestros, nos viene hablando también de pensar qué procesos puede plantearse la neuropedagogía para responder a la diversidad. Viene varias información y nos viene pues nos dice el documento, dice, finalmente de orden profesional relacionado con las necesidades actuales en la formación de profesionales, la cual busca un perfil con visión y pensamiento interdisciplinar que logre establecer conexiones, relaciones y articular ideas al momento de resolver problemas complejos y con habilidades para trabajar en equipos diversos. De ahí la importancia de fortalecer en las prácticas educativas con una educación inclusiva articulada con la neuropedagogía. Una educación inclusiva articulada con la neuropedagogía. Hasta aquí voy a dejar el documento. Hasta aquí vamos a terminar por hoy. Pero este video es en el marco en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, todavía en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hago este video para los compañeros maestros de aquí pues de mi USAER, de mi zona escolar, de Nuevo León, de otros estados y de donde más nos vean. Hago este video en el marco del 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hay que entrarle, maestros, hay que entrarle. Hay que entender bien ese plan de estudios 2022. Hay que entender bien ese plan de estudios 2022. Nos dice ideas malignas que todo esto se centra también en la democracia y en la justicia. Eso es lo que fundamenta, esas son las bases de todo el plan de estudios 2022 y de toda la nueva escuela mexicana. La democracia y la justicia social, entre otras cosas. Y la diversidad y el humanismo, pues apuntalan también a esta nueva escuela mexicana y a este plan de estudios 2022. Ese es el video 700. Este es el video 719 y nos vemos en el siguiente video.